de la noche de las personas que están en su casa. Se tiene a algunos arrestados, pero son por son delitos comunes que se tienen en las celdas, mientras en la FELCC se tiene este panorama totalmente vacío por parte, por ejemplo, de algunas personas que estuvieran haciendo plataforma. Se ve solamente a los vehículos que están estacionados y los oficiales que están como siempre pendientes, pero reitero, no se tiene ninguna persona arrestada, por lo menos después de esta primera jornada, por lo menos a esta hora de la noche, de esta jornada de cuarentena. María René. Gracias, Álvaro, por el reporte a esta hora en vivo y en directo en nuestra unidad móvil cuando son las 22 horas con 53 minutos. Será hasta cuando la noticia sí lo requiera desde el lugar de los hechos. Gracias a todo el equipo de la unidad móvil. Volvemos a estudio, es tiempo de hablar con el doctor Aldo Bacaflores, quien es PhD en diagnóstico. Hemos hecho referencia a el diagnóstico en caso sospechoso de coronavirus. Lo dijo el ministro, lo dijeron las autoridades, que ya no está centralizado este estudio en Santa Cruz, sino se lo lleva adelante en diferentes regiones de nuestro país, y una de las ciudades es la ciudad de La Paz. Este anuncio de la toma de muestras, los análisis de casos sospechosos de coronavirus, se realizan ya en las ciudades capitales, sobre todo en el eje troncal de territorio boliviano. La Paz lleva adelante ya este proceso, donde, cómo, tienen costos, no tienen costos, el tipo de protocolo que se debe seguir, entendiendo, y lo habíamos dicho en nuestra primera entrevista, que los casos leves pueden tratarse en el domicilio. Es más, si usted tiene algún síntoma y, bueno, tiene antecedente de haber estado con una persona que ha llegado del exterior o con alguna persona que tenía algún resfrío o síntomas, puede convocar al laboratorio correspondiente a su domicilio para la toma de muestra. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros, gracias sobre todo también por la tolerancia que tuvo en esta noche. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es importante conocer, lo digo siempre, la voz de los profesionales. Doctor, seguimos nuestro protocolo, ustedes que son, bueno, los que están en materia saben cómo hacerlo, adelante. ¿Estamos haciendo las pruebas acá en La Paz? Sí, es importante mencionar que ya tenemos las pruebas aquí en La Paz, y eso es una gran noticia. Cuando empezamos con todo el coronavirus, el nuevo coronavirus en Bolivia, nos ha agarrado a todos por sorpresa, desde el gobierno, laboratorios, centros de salud, etc. Y había un poco de ambigüedad en quién podía hacer la prueba. Y tal vez también ambigüedad si es que iba a haber la prueba. Entonces, el gobierno ha hecho un esfuerzo grande al principio y nos dio la gran noticia de que el CENETROP, que es un centro de referencia, un laboratorio de referencia en Bolivia, adquirió la prueba, ¿no? Recibió reactivos y capacitación, y tenemos esa gran noticia. Ahí ya estábamos tranquilos porque tenemos un centro que nos puede decir si tenemos pacientes con este nuevo coronavirus o no. ¿Qué sucede al mismo tiempo? Que hay otros centros en Bolivia que hacen diagnóstico de virus constantemente, públicos y privados. Y estos centros, donde nosotros somos uno de ellos, nos queda la pregunta si, como nosotros hacemos pruebas de virus, si nosotros podemos hacer esta prueba, porque queremos apoyar, queremos ser parte del equipo que va a poder detectar a estos pacientes. Empezamos a hacer las pruebas y de ahí el gobierno decide que solo se iba a centralizar en el CENETROP. Todas las pruebas se iban a realizar para ver si un paciente tiene coronavirus en este centro. Lo cual hasta cierto punto también tiene mucho sentido, porque estamos centralizando un centro que ha sido capacitado, que va a manejar la información, es decir, todos los casos va a poder informarle directo al gobierno, y es una herramienta que estaba funcionando. Pero esta enfermedad es dinámica, cada día estamos aprendiendo. Es tremenda, ¿no? Y lo que hemos estado aprendiendo recientemente, y hay que agradecer aquí en Bolivia que estamos un poquito más aislados con la enfermedad, es que tener un centro, solo un centro que hace diagnóstico, podría no ser la mejor opción. Que tal vez lo mejor sería tener varios centros que hagan diagnóstico en el país. ¿Quién nos muestra esto? Hemos visto un caso bien interesante, Corea del Sur. Corea del Sur, al igual que nosotros, está con casos de coronavirus. Pero ¿qué hemos visto recientemente? Hemos visto que Corea del Sur empiezan a subir los casos, y cuando llegan a esta fase exponencial, que es la que se llama la fase 4, donde ya es la fase más crítica de contagio, llegan a una meseta rápidamente. En vez de que siga subiendo, se estabiliza y empieza a bajar. ¿Se imagina? Entonces, ¿y eso por qué? Es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué Corea del Sur logra estabilizar y bajar los casos? Si lo comparamos a otros países, Estados Unidos,
Chile, que está... La cifra hoy en Italia ha sido tremenda. Si vemos las gráficas, han empezado con casos, se ha mantenido y han llegado a esta fase exponencial y sigue yendo para arriba. Entonces la pregunta era, ¿qué ha hecho que Corea del Sur sea tan exitosa? Y una de las cosas que nuestros mismos colegas allá en Corea nos comentan es que han tenido un diagnóstico masivo. ¿Qué han hecho? Han distribuido las pruebas a diferentes centros, han movido muy rápido en esto para que puedan captar cada centro a los pacientes positivos y hagan un aislamiento específico. Obviamente todas las medidas de aislamiento que se están tomando son muy útiles, pero encima de esto Corea ha aumentado un diagnóstico y aislamiento, y eso ha sido algo que ha funcionado muy bien para ellos. Y de hecho hace 2 días, no sé si vieron, el director de la Organización Mundial de la Salud dijo claramente: las recomendaciones que hacemos ahora en base a lo que hemos visto es testing, testing, testing. Pruebas, pruebas y más pruebas. Él lo dijo claramente. Hay la intención del gobierno, vemos nosotros escuchado, de poder ampliar estos laboratorios o los lugares donde se llevan adelante las pruebas. Usted que está dentro del rubro, ¿se está trabajando en eso? ¿Sí se está dando? Sí, esto ha sido una gran noticia también, que se ha podido trabajar. Pasamos de tener un centro que está haciendo todas las pruebas a que ahora el gobierno decide que va a habilitar hasta 15 laboratorios probablemente en el país eventualmente, para que sean 15 los centros que estén haciendo el diagnóstico. No solamente Cenetrop entonces ya. No solamente Cenetrop, lo dijo el ministro hace 2 días, ayer lo dijo el viceministro de Salud, salió ayer hoy día, si no me equivoco, en el periódico Los Tiempos en Cochabamba, están planeando habilitar 15 centros. Obviamente están trabajando una estrategia ordenada. Se va a trabajar con centros de referencia. Aquí en La Paz tenemos un centro de referencia que es el INLASA. Se va a dictar una normativa para cómo se debería trabajar con este nuevo virus, porque la normativa está ahí. Tenemos la internacional y la nacional. Se va a asegurar que los otros centros cumplan esta normativa, y algo importante, que se va a dotar de reactivos, porque esa es la clave también ahora. Que es un problema que tiene ahorita Estados Unidos, está en el periódico todos los días, le están criticando al presidente por esto, que hay falta de reactivo. Hay falta de insumos, ¿no es cierto, doctor? Hay muchas preguntas que también se hace nuestra gente. ¿Cuáles son los protocolos de la toma de muestras, entendiendo que un paciente no debería ni visitar emergencias si es que tiene algún síntoma, y lo digo nuevamente, debería quedarse en casa? Y a esto viene una pregunta que me parece muy interesante. ¿Solo puede hacerse la prueba una persona que tiene síntomas, o de repente yo tengo alguna inquietud, podría hacerme la prueba? Bueno, para la toma de muestras, las pruebas y quiénes se la pueden hacer, depende el centro. Si estamos hablando de un centro público o un centro privado, cada quien lo maneja diferente. En general, pero la respuesta para quién debería hacerse la prueba, hay un poco de ambigüedad. Generalmente lo más aceptado, y la primera recomendación que salió, es que las únicas personas que deberían hacerse la prueba son personas sintomáticas. De hecho, si es un centro público, van a pedir encima que no solo sea sintomático, sino cumpla una definición de caso, ¿no? Pero ahora que se están abriendo más centros, como centros privados como nosotros, podemos recibir a cualquier paciente que quiera hacerse la prueba. Simplemente, ya no tenemos que esperar que alguien cumpla una definición de caso, una sintomatología. ¿Por qué hacerle la prueba a una persona que no tiene síntomas? Porque se ha visto en varios casos que hay personas asintomáticas que están contagiando a otras personas. Aquí hay estudios interesantes. Hay un estudio reciente que se ha hecho en el norte de Italia, en una ciudad pequeñita, que han hecho este diagnóstico masivo. Personas con síntomas y sin síntomas, que simplemente han estado posiblemente expuestas al virus, ¿no? ¿Y qué se está viendo en esta ciudad? Que están siendo exitosos en el norte de Italia en erradicar el virus en comparación a otras zonas. Estudios como estos nos indican que se puede hacer estas personas asintomáticas. Se ha visto que el virus está presente en las personas 2 días antes que aparezcan los síntomas. Entonces sí, la respuesta es: se puede hacer esta prueba a personas asintomáticas cuando hay sospecha. Hay sospecha. Y el protocolo para la toma de la muestra, si es un paciente ambulatorio, como la 80% de los pacientes, les va a dar el resfrío y van a estar en sus hogares. No van a estar en un hospital. Sí, lo hemos hablado, ¿no? Como nos comentaba el doctor hace un momento. Estos pacientes, lo ideal sería que el laboratorio vaya a tomarles la muestra al centro. Es lo que hacemos nosotros en Plexus.
También aceptamos pacientes que vengan a nuestra institución. Lo que hemos hecho es hemos habilitado un área para que el paciente pueda entrar directo ahí, se le toma la muestra, un doctor que entra con toda la indumentaria y el paciente sale. Nunca entra en contacto con el resto. Entonces cada centro puede adoptar sus medidas para que si el paciente quiere pueda venir, pero como siempre hemos estado hablando, la mayor recomendación es este distanciamiento social en lo posible. Mientras menos una persona esté expuesta en contacto con personas, mejor. ¿Hay alguna prueba complementaria que se puede hacer? Porque en algunos de los casos, algunos virus nos piden otro tipo de prueba, exámenes complementarios. En el caso del coronavirus, ¿hay algo de esto? Sí, esto es importante comentarlo para los pacientes y para los doctores. Todos estamos buscando la prueba del coronavirus. Es bueno que ya la tenemos en La Paz. La estamos haciendo nosotros como centro privado. El INLASA la va a empezar a hacer muy pronto y como les digo, vamos a tener 15 centros que la hacen. Pero es probable que llegue un punto en el que hay tanta demanda de la prueba que se saturen los centros. Entonces es importante entender que aparte de detectar este nuevo coronavirus, hay otras pruebas que pueden usar los doctores para apoyar en el diagnóstico. Han habido varios estudios científicos que han mostrado ciertos analitos que vemos en la sangre pueden darnos indicios al coronavirus. Por ejemplo, cuando hemos visto a los pacientes que tenían coronavirus, que han visto estos estudios científicos, que habían analitos bien marcados. Por ejemplo, habían unos que estaban más elevados en los pacientes con coronavirus. Entre estos están la velocidad de eritrosedimentación y PCR, que son pruebas que hace comúnmente prácticamente todos los laboratorios. También se veía que hay una enzima que se llama la LDH, que está sumamente elevada. Y también hemos visto que habían otros analitos que estaban bajos en estos pacientes que tenían coronavirus. Por ejemplo, algo que era interesante es que estos pacientes tienen linfocitos bajos, lo que se llama linfopenia. Entonces, otro marcador que se ha visto que puede ser útil en el diagnóstico de estos pacientes. Estos son marcadores generales, pero nos pueden ayudar a guiar al médico. Y por otro lado, también comentar que hay pruebas para otros virus. Entonces, si no podemos detectarle a un paciente el coronavirus, lo que podemos hacer hoy en La Paz es ver si no tiene otro virus respiratorio. Por ejemplo, ahora está empezando la influenza. De hecho, ha empezado un poco más temprano de lo que esperábamos. Y la influenza se va a confundir bastante con el coronavirus. Uno de los síntomas clásicos de la influenza, malestar y fiebre. Entonces ya te estarán imaginando que muchas personas están empezando a tener influencias, se van a confundir. Lo bueno es que podemos detectar las influencias. Entonces, si habrían casos de influenza acá, podemos detectarlas y así no confundidas con el coronavirus. Entonces, aparte del coronavirus, tenemos otras pruebas que son útiles también. Lo digo, por eso es tan importante contar con profesionales en este tipo de entrevistas para entender y sobre todo tener el dato exacto en el momento que necesitemos o debamos nosotros brindar ayuda. Es un caso, doctor, que ha sido positivo en el tema de coronavirus, cumple con todos los protocolos de aislamiento, no hay un tratamiento determinado, pero se lleva adelante toda esta situación. ¿Cómo podemos nosotros saber si estamos ya libres del coronavirus, curados? ¿Habría que hacerse otro análisis? ¿Otro diagnóstico? Eso es necesario. Cada país está estableciendo sus protocolos. El boliviano se va a publicar recién. ¿Cómo se está trabajando generalmente en el mundo? Si es que alguien tiene el coronavirus, ha dado positivo en una prueba, este paciente lo más probable es que se lo va a mandar a lo que se llama una cuarentena, si es que va a estar en su hogar. Entonces va a estar en cuarentena, distanciamiento social. Va a tener los síntomas, más del 80% de los pacientes van a tener síntomas comunes y se les va a pasar. Y ahí es donde viene la pregunta, ¿cómo sé si ya estoy libre del coronavirus, ¿no? Cada país lo está estableciendo, generalmente es ver que estén libres de los síntomas. Por ejemplo, si tienen fiebre mayor a 38, tener más de 24 horas sin fiebre y 2 pruebas consecutivas negativas para el coronavirus. Vamos a ver cómo se adapta nuestra normativa en Bolivia, porque se imaginará hacer 2 pruebas a cada persona solo para ver que es negativo, es difícil, pero va a ser importante tomar esto en cuenta. ¿Por qué? ¿Qué se ha visto recién en China? Ya salió en las noticias. Pacientes que ya no tenían síntomas, hasta hicieron una fiesta en su casa para celebrar que se libraron, y resulta que después les hacen una prueba y tienen otra vez un positivo el virus. Entonces esto creó obviamente alarma, ha salido en las noticias. Algunos de estos pacientes no han tenido síntomas, otros sí han tenido, pero se está viendo esto. Entonces es bien importante asegurarnos de que el paciente no tenga el virus, y ahí están las pruebas disponibles. Ya hemos dicho, están en La Paz.
y eso va a ser la metodología para ver que estoy libre del virus. Cuando comenzábamos el programa con nuestras entrevistas, el doctor Carvajal hacía referencia a la visita suya respecto a que se nos puede brindar el dato. Jimena Galarza hacía la pregunta allá desde Perú cuando teníamos también nuestro enlace de que si el país cuenta con los suficientes ventiladores artificiales ante cualquier caso grave presentado en territorio nacional. Esperemos no sea así, pero queremos conocer el dato. Así es, esa es una pregunta importante, pero ¿tenemos respiradores en Bolivia? Exactamente como nos decía el doctor, ¿cuántos tenemos? No sabemos, pero algo que podemos saber ya viendo la experiencia de otros países es que ningún país, cuando ha llegado a la fase exponencial, tiene suficientes respiradores, porque todos los países tienen una cierta cantidad en su unidad de terapia intensiva de estos respiradores, pero cuando llegas a esta fase exponencial, ningún país está, hasta lo que hemos visto ahora, preparado suficiente. ¿Qué nos dice esto? Que ahorita que nosotros no hemos llegado a esta fase exponencial de casos donde van a haber personas que van a necesitar el respirador, podemos controlarlo. ¿Cuál sería el mensaje? Estamos a tiempo, se han tomado medidas bastante estrictas, van a permitir controlar esto y que haya todavía propagación, pero mucho más reducida. Esta propagación reducida va a hacer que menos personas susceptibles estén en riesgo de infectarse, personas susceptibles, personas mayores o que tienen alguna otra enfermedad. Y menos riesgo de estas personas que se enfermen, menos riesgo de que estas personas necesiten ir al hospital, tener oxígeno o estos respiradores. Entonces, probablemente no vamos a tener suficientes ni aunque haya inversión. Trabajaremos fuerte nosotros ahorita siendo responsables para no llegar a esta fase exponencial. Y algo que ya estamos haciendo, que estamos felices, es este testing, que el gobierno se está enfocando en comprar muchos reactivos para detectar a las personas, aislarlas, y aunque no tengamos suficientes respiradores, no los necesitemos. Estos insumos han sido también dotados por cooperación internacional. El ministro de Salud, Aníbal Cruz, ha dicho que contamos con ellos, se están distribuyendo en todo el territorio nacional para tranquilidad de los bolivianos. Pero creo que el mensaje de todos nuestros profesionales en esta noche, al cual nosotros debemos hacer caso, es cumplir con esta cuarentena. Todo cambio implica una molestia, implica el poder adecuarnos a ciertas o salir de nuestra zona de confort, como se dice, pero en esta oportunidad es necesario y estricto. Sí, es sumamente necesario, es difícil percibirlo porque todos estamos bien ahorita y nos dicen los medios que yo mismo estoy diciendo, la mayoría de las personas se van a librar de la enfermedad, más de 80%, entonces ¿por qué ser tan estrictos? Es difícil percibirlo, pero es simplemente viendo la realidad de otros países. Cuando llegas a esta fase exponencial donde se propagan los casos de una manera muy grande, ahí es donde necesitas proteger a las personas que están en riesgo. Esto es muy importante y usaremos la experiencia de otros países como Corea que han logrado sobrellevar esto. Seremos sumamente estrictos con nuestras medidas y vamos a salir adelante. Es importante entender que esto no se va a pasar en un mes, va a tomar tiempo, entonces tenemos que acostumbrarnos a estas medidas. Mientras más estrictos seamos ahora, menos tiempo a futuro de que vamos a tener este virus. Entonces, bueno, trabajaremos ahora y vamos a estar No bien. es vacación, recuerden, no cumplamos con esta cuarentena, con las disposiciones, pero sobre todo seamos pacientes y tolerantes. Gracias, doctor, por acompañarnos. Hacemos una pausa, pero antes tenemos consejos importantes, consejos para las telecomunicaciones, consejos para integrar a nuestro país. El Ministerio de Obras Públicas y Entel, a través del PRONTI,